de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso, miércoles 28 de febrero del año 2024. Voy a comentar con usted hoy una especie de resumen de algunas notas que pienso deberían interesarle. Desconozco si le han interesado estas notas que voy a mencionar enseguida, pero, repito, pienso o estoy profundamente convencido que deberían interesarle. Muy bien. La semana o esta semana pasada y los días que van de esta, sería lunes y martes, han sido pródigos en noticias que deberían todos los ciudadanos interesados en el futuro del país y de su economía específicamente, interesarse en ellas. La primera tiene que ver con la inversión extranjera directa que ha llegado a nuestro país en el año 2023, el año que hace poco terminó. De acuerdo con las cifras dadas a conocer primero por la Secretaría de Economía, festinando un total de 36,000 millones de dólares de inversión, récord, etcétera, etcétera, pero cuando uno lee las letras chiquitas, resulta que solamente el 14% de ese total fueron nuevas inversiones, es decir, un poco más de 4,000 millones de dólares durante todo el año. Lo demás, el 86-87%, fueron reinversión de utilidades y préstamos entre de compañías. Es decir, para todo fin práctico, no hubo inversión extranjera directa en México durante el año 2023. El impulso que, según algunos, había ganadose el primer semestre, se perdió durante el segundo. De tal manera, pues, que México exhibe un profundo desinterés de los inversionistas de otros países para tomar riesgos en México. El nearshoring se está convirtiendo en lo que siempre mencioné sería una ilusión mientras no hiciéramos cambios fundamentales en materia de seguridad pública, vigencia de la ley, Estado de Derecho y un combate frontal y serio al crimen organizado. Cosa que no solo no ha sucedido, sino que no hay visos a la fecha de que eso pudiera suceder, no solo en lo que resta de este gobierno, sino con toda seguridad en el próximo. La segunda nota tiene que ver con algo que estoy seguro que ahí usted sí se enteró. Petróleos Mexicanos, el volumen que extrajo de petróleo durante el año 2023 fue el menor en 4 decenios y medio. Es decir, desde hace 45 años no extraía tan poco petróleo como extrajo el año pasado. Pero con un agravante extra, produjo una cantidad de combustóleo, el más sucio y pesado y contaminante que hay, que ese que produce Petróleos Mexicanos. En esas condiciones, dice uno, ¿cómo es posible que una empresa a la que este gobierno le ha inyectado casi 2 billones de pesos en uno u otro concepto, resulta que es increíblemente ineficiente y el panorama luce negro, casi como el petróleo, el oro negro? ¿Por qué? Corrupción, sobrepoblación. ¿Qué le gusta a usted? Tecnología obsoleta, la tecnología avanzada de exploración y perforación en aguas profundas, hay que contratarla con terceros, etcétera, etcétera. Petróleos Mexicanos, pues, para todo fin práctico,
Es una empresa que, lo vengo diciendo yo desde hace varios años, está completamente quebrada y no tiene salvación. Luego vamos a algunos otros datos así generales. En materia de salud, este gobierno, el año 2023, no solo redujo el monto invertido en materia de salud pública en diversos rubros de este concepto, sino que también le quitó a ese sector partidas ya autorizadas. Podríamos seguir con el caso del Tren Maya y la locura que ha significado en términos de recursos públicos y su dispendio. No se tiene la menor idea de cuándo podría este elefante blanquísimo, impoluto, funcionar en su totalidad. Ya un juez federal concedió la suspensión definitiva en una parte del tramo 5 por la situación que se ha presentado en algunos cenotes. Pero tenemos también la refinería Dos Bocas, que quizá por un simple prurito de no hacer el ridículo, nadie habla ya de ese otro elefante blanco. La señora Rocío Nale, que prometía y presumía, la verdad es que ya no se acaba la bronca que tiene en Veracruz, producto de su oriundez, y que es rechazada por amplios grupos del electorado veracruzano. Pero Dos Bocas, casi nadie menciona eso. Luego, para complementar estas notas, han aparecido datos en torno a la corrupción no solo de los cercanos al presidente López Obrador, el bulto, sino también a su familia. Las relaciones de algunos políticos de Morena con una persona que fue asesinada hace unos meses en San Pedro Garza García, las fotografías que aparecen presuntamente donde está sentado de espaldas el hijo del presidente, y así sucesivamente. Las notas relacionadas con la entrega de recursos del narcotráfico o de, vamos a decir, personajes de esos grupos criminales al presidente o a sus familiares para gastos o para cosas que no se sabe porque no hay comprobación de eso. De tal manera que el ambiente en torno al presidente cada día se complica más. Por otra parte, hablando de corrupción, aparecieron algunos datos en relación con la recepción de cantidades importantes de cientos de miles de pesos de parte del doctor Arturo Saldívar Lelo de la Rea, sin que éste hubiera salido a explicar y decir es una mentira por esto y por esto y por esto, sino que ha dado la callada por respuesta. Y así podría seguir yo casi de manera interminable lo que está sucediendo en el país, que exhibe sin duda alguna, indubitablemente, el desastre o la tragedia que ha sido este gobierno en estos 5 años y ya casi 3 meses. ¿Por qué le menciono estos elementos? Por algo tan sencillo como esto, y que usted ya sabe, ya conoce, este viernes comienzan las campañas por la presidencia de la República. 3 candidatos, 2 damas y un varón, este último conocido más bien por sus aficiones etílicas, y las otras 2 por, en el caso de la anticientífica, por ser una copia al carbón, mala por lo demás, del bulto, imita su forma de hablar, sus pausas, repite cual guacamaya las iniciativas del presidente y las hace suyas,
De tal manera, pues, que a querer y no, los ciudadanos no saben quién es el que habla por la boca de la anticientífica. ¿Es ella misma o es un remedo barato y chafa del bulto López Obrador? Y en el caso de la ingeniera, para que no se molesten algunos, solamente diré que estoy sorprendido por esa propensión a seguir con las ocurrencias, a responder cuestiones que merecerían o el silencio y decir no darles importancia y concentrarse en lo prioritario, o responder con ocurrencias, chistoretes disfrazados de ocurrencias, como esto que tiene que ver con los números telefónicos o los números de su teléfono celular. La verdad es que ante este panorama que he de manera apretada descrito, prefiguran una campaña por la presidencia de la República que podría generar muy poco interés entre los ciudadanos. Y cuando digo entre los ciudadanos, me refiero no nomás al círculo hiperrojo de la Ciudad de México, sino me refiero a 98 millones de ciudadanos distribuidos en todo el país. Como usted sabe, suelo platicar con amigos que tengo en varios estados de la República, que serían una buena muestra en términos de ciertas actividades económicas importantes, y la verdad es que su gran preocupación va más allá de lo que pudieran traer esas campañas. La inseguridad, la violencia desatada, las masacres, los descuartizados, etcétera, etcétera. ¿Para qué decimos más? Esa es la gran preocupación en estados fronterizos, en estados en lo que se llama el Bajío mexicano, etcétera, etcétera. Ante este panorama que, como dije, apretadamente he descrito, ¿tendría usted un interés realmente elevado en lo que las dos candidatas vayan a prometerle a usted? ¿O las propuestas que vayan a hacerle a usted como ciudadano? No le doy mi opinión, simplemente le planteo a usted la pregunta para que se la haga usted mismo. Es válido, es dable para millones y millones de ciudadanos que viven en la informalidad, que además están arriesgando la vida todos los días desde que salen de su casa hasta antes de regresar. ¿Les interesará realmente las promesas incumplibles y los compromisos absurdos que no tienen base alguna para ser concretados de las dos candidatas? Responda usted si se atreve a esas preguntas. Lo espero mañana jueves, que será prácticamente el último día de esa cosa rara que llamamos precampaña. Porque este viernes, como dije, al platicar con usted en la mañanera, ya habrían empezado desde el primer segundo de este viernes las campañas. Por lo pronto, muchísimas gracias.